Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Iniciamos de inmediato con las informaciones porque en Costa Rica se atiende un promedio de 600 mordeduras de serpientes venenosas al año. Por eso, por primera vez, los bomberos se capacitan para atender estas emergencias que le quitan la vida a muchos costarricenses, especialmente en zonas rurales. Este martes, la Unidad de Emergencias Médicas y de Rescate de Bomberos recibió su primera capacitación sobre el uso de antivenenos, impartida por especialistas del Instituto Clodomiro Picado. Esta capacitación busca que los bomberos sean capaces de reaccionar de manera rápida y efectiva ante un accidente ofídico, es decir, un incidente en el que una persona sufre una mordedura de una serpiente venenosa. Como parte del proceso de respuesta para la sociedad costarricense y en atención a la promoción que está haciendo el Ministerio de Salud en la atención de accidentes ofídicos, el Cuerpo de Bomberos recibe hoy la primera capacitación por parte del Clodomiro Picado en el uso de antivenenos, de sueros antiofídicos para aquellas regiones específicamente de difícil acceso o regiones de población indígena, en la cual vamos a proveer una respuesta más eficiente, el uso de medicamentos adecuados y promover la salvaguarda de la vida como el lema del Cuerpo de Bomberos en protección de la sociedad. Los instructores enseñaron cómo identificar los síntomas, cómo estabilizar al paciente y cómo utilizar de forma segura los antivenenos o antídotos hasta que la víctima pueda ser trasladada a un centro médico. Este entrenamiento se realiza como parte de los preparativos para la entrada en vigencia de un nuevo protocolo de atención de accidentes ofídicos para el ámbito prehospitalario, elaborado por el Ministerio de Salud. Esta es la primera capacitación que se da a una institución de primera respuesta. Y esta capacitación, bueno, tiene la finalidad de afinar, digamos, la parte técnica del protocolo con los insumos que ustedes que trabajan en el campo, digamos, que atienden a los pacientes en primera línea, abonar al protocolo toda la experiencia que ustedes tienen. Las autoridades destacan que las mordeduras de serpientes son un problema de salud pública, especialmente en zonas rurales y agrícolas donde las personas están más expuestas y el acceso a los hospitales puede ser limitado. Según el Instituto Clodomiro Picado, en Costa Rica se registran cientos de casos cada año, principalmente por especies como terciopelo y cascabel. Y un ciclista identificado como Sixto Mora Acuña falleció esta tarde luego de ser atropellado por un tráiler en la entrada a la comunidad del Roble de la Virgen sobre la Ruta 4 en Sarapiquí. Según informaron las autoridades, al lugar se desplazaron cruzrojistas, quienes al llegar y tomar signos vitales confirmaron que el hombre ya había fallecido. Su cuerpo quedó dentro de la caseta de buses del sector. Oficiales del OIJ se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y mantuvieron cerrada la vía durante aproximadamente 45 minutos mientras hacían las diligencias correspondientes. El cierre provocó grandes filas de vehículos, principalmente camiones y unidades de carga pesada que debieron esperar la reapertura de la ruta. Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el accidente y analizan si el ciclista circulaba en el carril adecuado al momento del impacto. Al conductor del camión se le realiza prueba de alcoholemia, la misma negativa. Hacer un llamado a todos los ciclistas, igual y a motociclistas. Hay que tener mucha precaución en esta ruta. Y 2 hombres fueron detenidos esta tarde en un operativo policial en el Cantón Central de Cartago como sospechosos de comercializar drogas sintéticas en un local comercial. Los detenidos fueron identificados con los apellidos Vázquez, uno de ellos de 35 años y propietario del establecimiento, mientras que el segundo es su dependiente. Durante la intervención se ubicaron gomitas y otras drogas sintéticas que fueron decomisadas como evidencia por las autoridades. En el operativo participaron oficiales de la Policía Municipal de Cartago, la Fuerza Pública y personal del área de patentes municipales, quienes coordinaron el cierre temporal del local mientras el caso pasa a manos del Ministerio Público. Las autoridades mantienen vigilancia en la zona debido a que en los últimos meses se detectan varios negocios que funcionan como puntos de venta de este tipo de drogas que son disfrazadas de productos comestibles. Y debido al incremento de compras en línea con los movimientos bancarios y promociones propias de la temporada de fin de año, las autoridades advierten que los intentos de estafa se triplican en esta época. Entre las nuevas técnicas están los falsos códigos QR y llamadas de ladrones que se hacen pasar por funcionarios municipales o de Hacienda. Tratar de estacionar o activar un Wi-Fi público podría limpiar su cuenta bancaria. Las autoridades advierten que los meses de noviembre, diciembre y enero concentran mayor actividad de fraudes digitales en Costa Rica.
como modalidades delictivas del fraude informático hay varias. Todas, al final de cuentas, radican en un solo fin, que es sacarle, que los delincuentes traten de sacarle el dinero a las personas de sus cuentas bancarias por medio del engaño, por medio de algún ardid, donde la persona va a tener que brindar alguna información sensible o propia que solamente la persona ofendida o el dueño de la cuenta conoce, y con esto ya le brindan los accesos correspondientes a los delincuentes, y de esa forma pues ya acceden a las cuentas. Con el aumento de las compras y transacciones electrónicas, la Asociación Bancaria Costarricense, ABC, alertó sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza códigos QR falsificados. Esta táctica, reportada también en otros países latinoamericanos, consiste en colocar códigos de este tipo en lugares públicos como vehículos con supuestas multas de tránsito o comercios, restaurantes y parquímetros. Al escanearlos, las víctimas son redirigidas a páginas falsas diseñadas para robar datos personales. Las personas se meten ahí para ofertar o comprar cuestiones a nivel público, ¿verdad? Esa es una información que es pública, y entonces los delincuentes ya tienen acceso a cierta información, ciertos datos de la persona. Entonces las personas, cuando son llamadas, en ese momento creen o se confían de que todo está siendo verdad, y pues ahí entonces también empiezan a brindar información sensible. Las autoridades también recomiendan a los usuarios no compartir contraseñas ni códigos de verificación, verificar siempre la autenticidad de los sitios web, evitar abrir enlaces o archivos sospechosos y reportar cualquier intento de fraude al Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática. Y al menos 7 proyectos viales clave para el país siguen inconclusos o ni siquiera iniciaron, mientras se acercan los plazos para que el gobierno fijó para tenerlos listos o avanzados en el 2026. Ante esto, la incertidumbre, la preocupación aumenta entre los conductores, los transportistas y también los expertos. Las principales obras viales del país avanzan con lentitud o siguen sin adjudicarse, a pesar de los compromisos del gobierno para concluirlas antes o a inicios del 2026. El caso más visible es el de la carretera de circunvalación, donde los tramos de Atillos 6, 7 y 8 registran un avance mucho menor al esperado. Aunque los trabajos comenzaron en octubre de 2024, para agosto de este año apenas alcanzan un 53% en Atillos 7 y 8 y solo 21% en Atillos 6. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes insiste en que todos los pasos elevados estarán listos a mediados de 2026 y permitirán circular sin semáforos, pero el ritmo actual genera dudas entre transportistas y vecinos. Siempre es lo mismo, aquí nunca estamos preparados para hacer nada, siempre estamos enredados, siempre decimos una fecha y terminamos en otra. Bueno, ya la verdad que estamos acostumbrados a todo esto, que todo se atrasa, ¿verdad? Y ojalá que quede bien y que sea para bien. Otro de los proyectos detenidos es la ampliación de la Ruta 27 entre San José y Caldera. En la zona norte, la Ruta San Ramón-San Carlos continúa siendo una promesa pendiente. Además, la ampliación de la Florencio del Castillo entre Zapote y Hacienda Vieja aún está en fase de licitación. Mientras tanto, en la Ruta 32, los derrumbes en el túnel del Surquí siguen afectando el tránsito. En el Caribe, los trabajos de la empresa china Check enfrentan críticas por atrasos de años y sobrecostos en las rotondas de la Ruta 32. La administración entrante va a tener un gran trabajo a nivel de negociación, de consecución de fondos, de ver cuáles son los modelos de financiamiento que puede tener para financiar estos proyectos, dando la prioridad a los que ya están por terminarse y segundo a todos estos que tienen algún nivel de adelanto, que son muy importantes, pero que todavía no tienen los recursos suficientes para poderlos desarrollar. Lo que hay que tener claro primero que todo es tener identificados cuáles son esos proyectos que están a lo largo de la red de alta capacidad de este país. Tenemos que mantener una alta capacidad, esa red estratégica para poder mover mercancías, para poder mover personas. Estos proyectos cobrarán aún mayor relevancia en la campaña política que ya comenzó, pues seguramente serán de nuevo promesas de campaña de los aspirantes a llegar a casa presidencial. Y lo que sería una obra para mejorar el tránsito y la comodidad de los usuarios de bus se convirtió en un problema para vecinos, comerciantes y pasajeros en pleno centro de Heredia, donde una calle aún permanece a medio terminar y suma 2 meses de trabajos paralizados. Así era como tenía que terminar.
Pero casi 3 meses después, el trabajo está a medio acabar. Esto ocurre en casi una cuadra completa en pleno centro de Heredia, 50 metros al sur de la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Lo que comenzó como la construcción de losas de concreto de un carril exclusivo para buses, hoy se convierte en un dolor de cabeza para quienes pasan por aquí a diario. El problema empeora, pues en esta cuadra se ubica una parada de buses. Eso significa que para subirse o bajarse del bus, los pasajeros tienen que hacerlo en media calle. El retraso también afecta a los comerciantes de la zona. Esta obra ya tiene 2 meses de estar abandonado. Hay muchas quejas de todo el personal que llega al banco y del banco y de todo el comercio a nivel de todo Heredia. Esta es la calle principal para la salida de Heredia. Aquí han habido emergencias de todo, incluso en el banco, que ambulancias no ha podido parquearse por motivos de personas que se han desmayado y han tenido sus inconvenientes. El proyecto está a cargo de la municipalidad, donde explican los motivos del retraso. Acá tuvimos 2 contratiempos, 2 fugas de agua potable que ya están reparadas y 2 cajas de registro que ahí están construidas ya también, las reconstruyó la municipalidad y ahora sigue el contratista. Entonces entre el sábado y el miércoles próximo ya ellos vienen a distribuir el lastre que está acá atrás y ya empezamos a chorrear la losa concreto. Aunque en todo el Cantón Central se hicieron obras similares, esta es la que en estos momentos genera problemas. Se duran de 7 a 8 días para darle el tiempo de alcanzar resistencia y ya quedaría habilitado. Entonces hablemos que en 1 semana y media más o menos ya aquí el paso y el uso para los buses y los usuarios va a quedar habilitado. Mientras la municipalidad retoma el trabajo, los vecinos, comerciantes y pasajeros esperan que la obra se complete pronto para que el paso y las ventas vuelvan a la normalidad. Y el ministro de Seguridad, Mario Zamora, admitió que el recurso policial en Cruzitas es insuficiente y que las sanciones son débiles. Sus declaraciones las brindó este martes en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. El ministro Zamora dejó claro que la actividad ilegal en Cruzitas es millonaria. Ante la Comisión de Seguridad del Congreso informó que en los últimos años 132 vehículos fueron decomisados, así como 173 toneladas de material y hubo 5.221 personas aprehendidas, la mayoría de ellas nicaragüenses. También hubo hallazgos de cocaína, marihuana y crack, 78 armas de fuego y 179 armas blancas. Pese a ello, el jerarca de seguridad reconoce que los recursos no alcanzan. Si tomamos en cuenta no solo las 900 hectáreas donde se extrae el material, sino las 3.000 hectáreas, casi requeriríamos de toda la disponibilidad de fuerza pública, como le digo, el Valle Central, aproximadamente 9.000 efectivos para tenerlos abocados en esta zona. ¿Y ha considerado usted el uso de recursos de otras instituciones para poder atender la situación? Tenemos presencia de otras instituciones. De manera extraordinaria, me refiero. Por supuesto. Las autoridades de seguridad explicaron que no contemplaron la presencia de policía extranjera como refuerzo en la zona. Unos 65 policías trabajan a diario en ese sector. Pues esta es una operación compleja por las circunstancias sociales y geográficas del espacio y el territorio. Indudablemente se vuelve atractivo y será una lucha constante hasta que exista un nivel de gobernanza diferente, pues ahí está el oro. Y como dicen las personas que conocen de oro, el oro alguien lo va a sacar. Por ello, Zamora solicitó a los legisladores aprobar el proyecto de ley de Cruzitas. Aprobar con el carácter de urgencia que la situación demanda el proyecto de ley sobre Cruzitas. La congresista verdiblanca Dinora Barquero cuestionó, entre otros aspectos, la ausencia de controles periódicos a la salud de los oficiales de policía destacados en Cruzitas. Si usted es abonado de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y hace teletrabajo y si en su casa se va la electricidad, ahora puede pedir un comprobante para justificar su ausencia. De acuerdo con los expertos, que los patronos acepten o no ese documento depende de la buena relación entre el colaborador y la empresa. Si usted es de las personas que hace teletrabajo y en algún momento pasó por la situación de quedarse sin electricidad por una avería, ahora puede autogestionar en línea el comprobante de lo sucedido.
Autogestiónelo ingresando a nuestro sitio web, deslice hasta encontrar averías, dé clic en servicio eléctrico, seleccione comprobante de avería y complete los datos. Este tipo de comprobantes podría ser válido para justificar que no se pudo trabajar durante algunas horas e incluso el día, que dicen los expertos. En este caso, si no existe el fluido eléctrico y la compañía de electricidad brinda dicho comprobante, pues presentarlo al patrón. Y la comunicación inmediata. Si estamos teniendo algún inconveniente de que no podemos realizar nuestras funciones, tener una comunicación inmediata hacia nuestro patrón, siempre bajo el principio de buena fe entre ambas partes, colaborador y patrón o jefe inmediato. También se puede tomar en cuenta que los colaboradores siempre deben tener un plan B. El colaborador se debe comprometer que en caso de una situación fuera de control, como es la falta de fluido eléctrico o no tener una conexión adecuada a Internet, el colaborador debe tener un plan B. Por ejemplo, la conexión a Internet a través de un teléfono celular o la posibilidad de trasladarse a otro lugar donde sí exista fluido eléctrico para continuar con sus tareas diarias. Si usted tiene dicha relación con su patrono y le permite llevar el comprobante, la autogestión debe hacerla a través de la página de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Y hoy carga 40 kilos menos y tiene otro motivo para luchar por su sueño. Tras años de batallar con un linfedema enorme que lo mantenía recluido en su casa, Marcos Mora finalmente se sometió a una cirugía para removerle esa masa. Feliz porque voy a tener una nueva vida, se puede decir. Ya poder caminar normalmente, hacer todo lo que hacía antes. Seguramente usted recordará a este hombre. Este vecino de Matina, Limón, pasó 15 años recluido en su casa debido a un linfedema gigante en la pierna derecha. Grupo Extra dio a conocer su historia en febrero pasado, cuando Marcos compartió que se sentía esclavo de su cuerpo. Después de hacerse todos los exámenes médicos necesarios, la espera finalmente terminó. El viernes pasado, Marcos fue sometido a una cirugía que le cambió la vida. Le quitaron el linfedema de su pierna, que pesaba alrededor de 40 kilos. Y muy optimista, muy feliz, pero sumamente feliz de que todo salió bien en la operación y de todo. Y tengo que continuar con la dieta porque la manga gástrica se va a dar dentro de 2 meses, mes y medio, dice el doctor Esmeral y todos los colaboradores de él. Hoy iniciaron sus sesiones de terapia en cámara hiperbárica para acelerar la recuperación de su pierna. El oxígeno se comporta como un antiinflamatorio muy poderoso, en realidad se compara con un medicamento y esto va a hacer que el paciente no sufra dolor porque es muy analgésico, pero también acelere su proceso de reparación tisular. Gracias a la coordinación del doctor Jorge Esmeral, médico líder en su caso, Marcos ahora vive temporalmente en un albergue en San José que facilita su asistencia a las sesiones. Él va a recibir esta semana, de hoy lunes hasta el viernes, una sesión diaria de 1 hora. A él lo traen las personas que coordinaron y va a estar dentro de la cámara hiperbárica todos estos días 1 hora. El doctor Esmeral gestionó su operación, alojamiento y proceso de recuperación con varios centros médicos, sin costo alguno para el paciente. Este avance representa un gran paso en la transformación de su vida. El siguiente objetivo será someterse a una cirugía de manga gástrica para completar su proceso de cambio, la cual se llevará a cabo en los próximos meses. Seguir haciendo la dieta para tener un término de vida mejor, poderme operar la manga, hacerme la manga gástrica y ser un hombre nuevo, como dijo el doctor Esmeral. Agradecerle mucho a todos ellos, al doctor Esmeral, a Samantha, a todos. Gracias al apoyo médico y la coordinación de distintos especialistas, Marcos ahora sueña con retomar su vida con mayor independencia y bienestar. Bueno, y un incremento de más de 295,000 tarjetas de crédito se dieron en los últimos meses, según el informe reciente que presentó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio el día de ayer. Y precisamente queremos hablar más acerca de este tema y para ampliar al respecto se encuentra con nosotros Carlos Valerín, asesor financiero, quien nos va a ayudar a comprender un poco más acerca de lo que implica el crecimiento de este medio de pago en el país. Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.
gracias Gaby, aquí muy feliz de estarlos acompañando el día de hoy, hablar un poquito de esto y de lo que es un incremento de más del 10% en tarjetas de crédito en los últimos 6 meses. Yo creo que es algo que tenemos que ponerle el ojo. Ponerle mucha atención porque creo que es un corto tiempo y la cifra no deja de ser pequeña, sobre todo porque ahí vamos a ver, tal vez voy a pedirle a mis compañeros que veamos primero unas pantallas con algunos de los datos más destacados que tiene este informe que presentó el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, porque si bien hemos visto en algunos estudios que Costa Rica es uno de los países en Latinoamérica que tiene un gran uso de este medio de pago, ahí estamos viendo esa radiografía del sistema financiero. 3 millones de tarjetas aproximadamente son las que están circulando en el mercado nacional, 476 tipos distintos de tarjetas y un saldo de 1.61 billones de colones. Nada despreciable, además tampoco la cifra. Y otros datos además que queremos destacar de esta radiografía del sistema financiero específicamente en temas de tarjetas. Ahí vamos a ver cuáles son estos otros datos que nos llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, 6.98 millones de tarjetas ahí entre débito y crédito, 315 tipos de tarjetas distintas y un saldo de 3.84 billones en este caso en el débito, tarjetas de débito también. Carlos, pero bueno, esto nos salta entonces esa pregunta. Buscando un poquito algunos datos, vemos que Costa Rica sí destaca en Latinoamérica en el uso de tarjetas de crédito, pero ¿qué nos dicen estos datos de este movimiento de tarjetas? No decimos que sea malo, pero bueno, refleja un poco el comportamiento del consumidor. Costa Rica destaca a nivel latinoamericano porque tenemos un nivel de bancarización importante y eso en el mismo reporte lo podemos ver con los datos del MEIC, donde tenemos un uso muy fuerte de Simpemóvil, que es una gran herramienta, es de primer mundo verdaderamente y es algo de lo que a mí siempre me gusta hablar, decirle a la gente que Simpemóvil es algo que debemos impulsar y no ver cómo hacemos para que no funcione de la mejor manera. Ahora bien, con todo lo bueno viene algo y en este caso son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito son el instrumento más seguro para gastar, o sea, es un instrumento bueno, pero es como un cuchillo bien afilado, ¿verdad? Eso quiere decir que es una herramienta muy buena, pero es peligrosa. Si tenemos más de 450 tarjetas de crédito en el mercado, de las cuales solo en este semestre vienen 37 nuevas, significa que hay demasiadas opciones en el mercado. Y si hay demasiadas opciones en el mercado es porque es un negocio lucrativo, lo que quiere decir que hay una competencia fuerte entre los bancos por darte más incentivos, más beneficios para atraerte a trabajar con ellos. Eso por un lado. Por el otro es el hecho de que la deuda pareciera que no ha disminuido mucho. O sea, sí hay una disminución de deuda, pero tenemos que entender que no ha sido una disminución muy grande y eso lo que me demuestra a mí es que ya esto no es un tema coyuntural, es un tema estructural. ¿A qué me refiero con eso? Antes decíamos, yo tengo tarjeta de crédito en caso de que haya una emergencia, pero la realidad es que ya pareciera que eso no es así, porque si vamos a los datos de la OSD, del Estado de la Nación, vamos a ver que entre el 25 al 35% de los hogares costarricenses no tienen para llegar a fin de mes. Y sin embargo nuestras tarjetas de crédito crecen muchísimo. Si las tarjetas crecen a un 10% y las tarjetas de débito crecen a un 1% en 6 meses, rápidamente vamos a tener más tarjetas de crédito que de débito en el mercado. El problema es ese, que son una gran tentación para utilizarlas no de la mejor manera probablemente. Totalmente, y si ves el dato de los depósitos, en todas las monedas que vienen en el MEIC nos muestran una disminución, ¿verdad? Entonces estamos con los dos lados, estamos siendo goleados y también dejando mucho espacio atrás, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ahorita estamos en época futbolera. ¿Por qué? Porque si los depósitos están disminuyendo, significa que la gente está utilizando su dinero, está ahorrando menos. Y eso es peligroso para un país porque nuestra gente no está ahorrando lo suficiente ni siquiera para alcanzar un fondo de emergencia. ¿A qué voy con esto? En Costa Rica aproximadamente el 50% de las familias, si tienen un imprevisto de $500 el día de hoy, no tienen cómo pagarlo. Así que tienen que recurrir a una tarjeta de crédito. Y vuelvo a lo mismo. Eso significa que ya esto no es un tema coyuntural. Ya no es en caso de que suceda la tengo. No, es que ya nos acostumbramos a que esta es la manera en que gastamos.
Y eso está muy bien, yo gasto 100% con mi tarjeta, pero tenemos que tener finanzas sanas, saludables, y tener una educación financiera, cosa que en este momento no la tenemos. A eso iba también, porque la tarjeta puede ser una gran herramienta, pero hay que saber utilizarla, y tampoco resulta tan sencillo, pues como muchas veces creemos que es. ¿Cuál es esta clave? Y me gustaría tal vez que pudieras explicarnos, porque también es una herramienta que utilizan los bancos para generar ingresos. Por supuesto, vamos a ver, las tarjetas de crédito son muy seguras y por lo tanto es una muy buena herramienta. También si uso un wallet, que también lo dice en el reporte del Make, ¿verdad? Que es pagar con el teléfono, es aún más seguro todavía porque me cubre un riesgo crediticio, pero también me cubre un riesgo de fraude, es mucho menor. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy bueno aprender a utilizarlo, pero entre más fácil sea gastar, más voy a gastar. Entonces tengo que tener ese conocimiento. Ahora, ¿por qué para los bancos es un súper negocio? Porque hay tantas opciones. Bueno, número uno, porque es un tema de fidelidad, de lealtad, ¿verdad? Si yo tengo una tarjeta de mi banco preferido que me da millas, que me da cashback, que me da puntos en X, Y o Z supermercado, pues probablemente la voy a utilizar más y por lo tanto el banco se asegura que tiene un cliente que le está funcionando y que después le puede vender otros productos. Luego están los tarjeteros, que son las marcas que vienen en la tarjeta, que no es necesariamente el banco. Vamos a ver que la misma marca se repite en diferentes bancos. Los emisores famosos. Los emisores. Esos emisores, cada vez que yo paso mi tarjeta, se genera una comisión. Esa comisión va a ir al balance o al P&L, al ingreso del banco. Entonces es una comisión pequeñita. Para nosotros es muy baja, para el negocio que está vendiendo seguramente es un poquito más doloroso, pero al final del día es el costo de hacer negocios. Ahora, ¿qué significa con eso? Que los bancos obviamente están interesados en que utilicemos sus tarjetas y los emisores están interesados en que utilicemos las de ellas porque hay un ganar-ganar, al menos antes del momento de una deuda. Porque cuando ya sí entramos en una deuda, ¿verdad? Cuando empezamos a hacer el uso del pago mínimo, que no hay legislación para pago mínimo, ¿verdad? Hay una fórmula, pero no hay nada como por ejemplo la tasa de usura, que en mi opinión es un error que tenemos nosotros en Costa Rica, pero nadie te dice cuánto es el mínimo de un pago mínimo. Y entonces cuando tenemos un pago mínimo que es muy bajo y no tenemos educación financiera y tenemos un crecimiento de tarjetas de crédito, ¿qué sucede? Que la población va a ir a utilizar su tarjeta de crédito sin conocimiento y va a ir a pagar el mínimo. Y eso les va a generar un crédito revolutivo. ¿Qué es esa bola de nieve? Es la famosa bola de nieve. Carlos, y bueno, justamente ahora que lo menciona acerca de la deuda, pero entonces hablemos de la tasa de interés. La tarjeta es un instrumento caro para financiarse, si lo utilizamos de esta manera que usted lo mencionaba. Totalmente. La tarjeta de crédito, para que nos demos una idea, en mucha literatura se habla de usen su tarjeta de crédito, endeúdense con ella, monten su negocio con la tarjeta de crédito. Eso podrá ser posible en lugares como en Estados Unidos, porque el costo de endeudamiento, la tasa de intereses en Estados Unidos de una tarjeta de crédito puede rondar desde el 10% hasta el 20-25% a lo mucho. En Costa Rica las tarjetas más baratas, y creo que lo dice el reporte del Make, van a andar por ahí de 28-29%, lo más barato, pero la mayoría andan por el 34%, que es ligeramente por debajo de la tasa de usura. Tiene sentido, nuestro mercado es mucho más pequeño, y tenemos que hacerlo así, pero eso lo único que significa es que si yo utilizo la tarjeta de manera responsable, va a ser una muy buena herramienta, pero si la utilizo para desarrollar mi negocio, por ejemplo, y en un mes no puedo hacer frente a ese pago, pues estoy asumiendo un costo financiero muy alto. Y otra de las consultas que nos hacemos muchas veces, algunas lecturas dicen que hay un mínimo de 3 tarjetas, que es lo que debería manejar una persona, pero bueno, ¿hay una cifra realmente o es algo muy personal? Es algo muy personal, pero yo te voy a decir lo que yo creo según mi consultoría y mi trabajo y lo que veo todos los días. Yo recomiendo que la gente no tenga más de 2 tarjetas de crédito. Por ahí algunas personas me han logrado argumentar tener quizás una tercera, pero ya probablemente es gente que viaja mucho y que por un tema de riesgo de que no le pase una de las 2 tarjetas, pues tiene una tercera. Hay marcas que quizás no son aceptadas en todo el mundo. Entonces, por ahí yo diría que entre 2 y 3, preferiblemente 2. Y la razón de esto es sencillo. Yo creo en las finanzas simples y sencillas.
Y si ustedes tienen 3 tarjetas de crédito, probablemente van a tener 3 fechas de corte distinto y 3 fechas de pago distinto, lo cual hace un desorden a nivel mental y tengo que ponerme recordatorios y esto y el otro. Es muy complejo, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es, en este caso, menos es más, 2 están bien, y recuerden, o sea, las millas, los puntos, cashback, todo esto son buenos, les podemos sacar provecho definitivamente. A eso iba, justamente, este tipo, porque los beneficios, millas, estos puntos adicionales, que si la quiero utilizar para viajar, ¿es posible realmente poder obtener estos beneficios y sacar provecho de esta herramienta? Totalmente, podemos sacar provecho porque, por ejemplo, si yo voy a gastar en el diario, si voy a gastar echándole combustible a mi carro y utilizo mi tarjeta y me gano las millas o me gano los puntos, voy a hablar de millas porque es lo que yo comúnmente utilizo, pues va a ser genial, voy a ganarme eso y a la larga voy a poder sacar un viaje en este caso. El problema es cuando empezamos a creer que vamos a tener mayor ganancia que los demás, o que el banco en este caso. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces tengo la tarjeta de un supermercado porque entonces me da cashback, tengo la tarjeta de una gasolinera porque me da puntos, tengo la tarjeta de las millas por eso, tengo la tarjeta de las millas de la otra aerolínea, y cuando me doy cuenta, como dicen los señores, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta, y entonces, pues van a tener un poquito de puntos y millas y cashback por todo lado, pero les va a salir seguramente hasta más caro el seguro de la misma tarjeta. Carlos, usted mencionaba algo también en una publicación, y es que la casa nunca pierde, ¿verdad? Es difícil como querer ganarle al banco, ¿verdad? Yo creo que es un poco un juego de palabras, pero también que tendremos que tener una muy buena educación financiera, algo que los datos reflejan que en Costa Rica no estamos tan preparados, ¿verdad? Por el tema del endeudamiento y además estas cifras que estamos viendo, pero entonces hay que tener ese cuidado a la hora de trabajar con la tarjeta de crédito. Totalmente, yo tuve la fortuna de trabajar en bancas de muy joven, y siempre me gusta decir, la casa nunca pierde, y la razón por la que digo eso es porque los bancos, a ver, sí van a haber momentos donde hay alguna pérdida en el banco, sin embargo, el banco tiene muchas maneras de salir adelante, de salir avante con lo que está haciendo, porque es una maquinaria muy grande que trabaja a su favor. Entonces, cuando hablamos puntualmente del mercado retail, del mercado de personas y las tarjetas de crédito puntualmente, tenemos que entender que hay toda una maquinaria que funciona a raíz de que consumamos. O sea, entre más consumo, mejor para el banco, no necesariamente mejor para mí, o necesariamente, porque si yo aprendo a utilizar mi tarjeta de crédito, por ejemplo, como les digo, yo uso mi tarjeta de crédito siempre. Eso significa que yo ya hice mi paz con el hecho de que psicológicamente hay datos que dicen que yo voy a gastar más. O sea, ya esto es estudiado. La mayoría de la gente que gasta con tarjeta de crédito va a gastar hasta un 15% más. Es un tema de consumo, de comportamiento. Es un tema de consumo. ¿Significa que me va a dar más millas? Totalmente. Pero, Carlos, y perdón que lo interrumpa, porque hay otro también, no sé si llamarle mito, pero hay un comportamiento que se dice que muchas veces las personas, qué sé yo, los jóvenes que están empezando a trabajar solicitan una tarjeta de crédito porque es la manera de demostrar que son sujetos de crédito, y es una práctica que muchas veces se hace frecuente. ¿Es así realmente? Sí hay un componente donde tener una tarjeta de crédito nos pone más en el radar de los reguladores y demás, que a la postre nos van a hacer, que nos van a beneficiar. Entonces, sí es bueno tener una tarjeta de crédito. Yo siempre le digo a la gente, me parece que es muy bueno, no solo por este tema, sino porque es realmente más seguro para gastar, pero tenemos que tener esa seguridad o ese conocimiento financiero. Y te lo digo yo, cuando yo recibí mi primer tarjeta de crédito en mi primer trabajo, yo no tenía idea de esto. Entonces no sabía que era la fecha de corte, no sabía que era la fecha de pago, se me hizo una bola de nieve que gracias a Dios pude contener antes de tiempo, ¿verdad? Que no se me hiciera muy grande, pero he visto historias de personas que ni siquiera entienden lo que es una tasa de interés, entonces tenemos que ser conscientes sobre la educación financiera. Carlos, finalmente se nos acaba el tiempo, pero tal vez en este último minuto que nos queda una última recomendación para esas personas que probablemente están endeudadas con tarjetas de crédito. Sabemos que esto genera incluso problemas emocionales y situaciones de crisis en muchas familias. ¿Es posible salir? ¿Hay alternativas para que una persona pueda salir de una situación de endeudamiento bastante complicada?
Sí, por supuesto, si ya la deuda se ha vuelto demasiado grande y sentimos que nos estamos ahogando, que no podemos pagar, la última, o sea, lo que definitivamente no debemos hacer es dejar que prescriba, ¿verdad? Eso es un consejo que he estado escuchando últimamente, no está bien ni del lado legal ni del lado ético, pero lo que pueden hacer es acercarse a su banco y pedir algún arreglo de pago, alguna situación, alguna refundición de deudas. Segundo, si sí tienen la capacidad de pagar, lo que deberían hacer es tratar de pagar más que el mínimo. Solo pagar el mínimo no es suficiente, no es bueno. La mayoría de eso no va a ir a amortizar a la deuda. Y la tercera, que me gustaría también externar, es algo que escucho mucho a la gente hacer, que es, voy haciendo una buchaquita y en diciembre le voy a meter un bombazo a la tarjeta de crédito y con eso voy a bajar. Todos esos meses que usted está ahorrando, la tarjeta le está cobrando una tasa de interés del 30-35% y sus ahorros están ganando menos del 1%. Entonces, ese sobrante que tengo, ese excedente que tengo mensualmente, debería aplicárselo directamente a la tarjeta de crédito para ir disminuyendo esa deuda lo más rápido posible y terminar pagando menos por esa deuda. Ahí está el consejo entonces, Carlos. Muchas gracias, buenas noches y bueno, estaremos muy pendientes de este tema también para seguir analizándolo. Muchas gracias, Gaby. Un gusto estar de vuelta. Hasta luego. Gracias. Los niños y niñas de sexto grado ya comenzaron las pruebas estandarizadas sumativas nacionales, una evaluación muy distinta a la de años atrás. En lugar de medir solo memoria, ahora ponen a prueba la comprensión de lectura, la lógica matemática y la capacidad de aplicar lo aprendido. Más de 66.000 estudiantes de sexto grado realizan desde este miércoles la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa 2025. Pero más allá de una calificación, esta evaluación mide las competencias esenciales que cada estudiante debe dominar antes de salir de primaria: comprender, razonar y aplicar lo aprendido. Desde el 2023 que esta prueba se implementó, enfatizamos en que no era una prueba del contenido memorístico, repetitivo, no se le va a preguntar una fecha, el nombre de un personaje, sino es más bien la comprensión de lectura y llevado a contextos de la vida práctica y real. Los resultados de esta prueba, que valen el 50% de la nota final, se suman al trabajo del aula. ¿Cómo se prepararon para estas pruebas? Estudiando mucho, practicando también, leyendo toda la materia. Las profesoras nos han puesto simulacros todos los días de esta semana, anterior semana, y he estado estudiando. Las pruebas arrancaron este martes con estudios sociales, continuarán el miércoles con matemática, el jueves con español y cerrarán el viernes con ciencias. Hacemos una conciencia en los padres, porque sin los papás nosotros no podemos salir adelante. Entonces se hace una conciencia con los papás para que vayan hablando con sus hijos y nosotros aquí, ¿verdad? Parecemos periquitos diciéndoles y diciéndoles y diciéndoles. Siempre se nos sale alguno del canastito, ¿verdad? Pero parte de la vida, ¿verdad? Este es un recorrido académico que busca medir no solo cuánto recuerdan los estudiantes, sino cómo aplican lo aprendido en la vida cotidiana. Y a los 34 años, Wendy Lara detectó un bulto en su pecho y eso cambió su forma de ver la vida. Esta sobreviviente de cáncer de seno hoy inspira a muchas mujeres a que revisen a tiempo su salud. Ya casi vamos a ir con esta información a propósito de muchas historias que hemos compartido con ustedes en nuestras plataformas, el mes de hacer conciencia sobre el cáncer de mama, para inspirar a muchas mujeres a que revisen a tiempo su salud, tal y como lo hizo esta mujer a quien nos comentó, además en esta entrevista, que fue el amor por su hijo quien la inspiró para realizar esta lucha. Pero pronto vamos a ver esta historia que hemos compartido con ustedes, así como otras de mujeres inspiradoras. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más. Vamos a ver la historia de Wendy Lara, quien a los 34 años detectó un bulto en su pecho y eso cambió su forma de ver la vida. Esta sobreviviente de cáncer de seno hoy inspira a muchas mujeres para que revisen a tiempo su salud. Me diagnosticaron con cáncer de mama en julio del 2022 cuando tenía 34 años. Mi nombre es Wendy Lara, yo soy vecina de Liberia, Guanacaste, tengo 37 años. Pasa que por la edad, por el estilo de vida, por no tener antecedentes familiares de cáncer,
Hay algunos doctores que sí pueden pensar que no hay una probabilidad, y no solo doctores, también incluso en la sociedad en general, es como las personas cuando se dieron cuenta me decían no, o sea, no puede ser cáncer, pero al final siempre es una posibilidad y bueno, yo lo viví. Cuando me diagnosticaron fue en un transcurso de tiempo muy corto, una semana, digamos, entre que me hice el ultrasonido y fui con la especialista, la oncóloga. Yo siempre digo que a mí el amor me salvó. Todo fue como un engranaje. Siempre había una persona que estaba ahí apoyándome. Y no solamente el amor de mi familia, de mis amigas, de mi trabajo, sino de las personas que estaban alrededor de todo, los médicos, las enfermeras. Nunca me topé con alguien que fuera grosero, que fuera no. Siempre las personas que trabajaron en esto y estuvieron cerca mío tenían tanto amor y vocación por su trabajo que yo por eso hoy digo, a mí el amor me salvó. Yo siempre dije que cáncer a uno le quita muchas cosas, pero también te da muchas cosas. ¿Y qué de bueno te puede dar cáncer? Por ejemplo, cuando me diagnosticaron, yo me di cuenta porque me hacía el autoexamen. Muchas de mis amigas no se habían hecho el autoexamen nunca y lo que ellas decían es como, yo no me conozco, yo no sé si tengo algo o no tengo algo. Entonces empezaron a generar esta conciencia y entonces al día de hoy ellas se hacen ultrasonidos, se hacen el autoexamen. Aprendí muchas cosas, a valorar lo que es realmente importante en la vida. Damos por sentado muchas cosas. Damos por sentado que mañana nos vamos a levantar y de pronto puede ser que algo cambie en ese día. Y entonces te detiene y empezás a ver que hay muchas cosas importantes que estamos dejando de ver, como compartir con la familia, como cuidarse más uno mismo. De regreso en nuestras ediciones estelar y también aquí en Mesa de Análisis a las 9 de la noche.